Nuevamente con ustedes, queridos hermanos, para estas charlas pascuales que hemos comenzado nuevamente a impartir estas enseñanzas que todos ustedes nos han ido pidiendo, y por lo tanto vamos a, desde aquí, desde nuestro santuario Magnificat Patris de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen en el barrio Campo Alegre de Atillo, a dar inicio en el día de hoy a esta reflexión que tenemos para todos ustedes. Pero para eso siempre invoquemos la luz del Espíritu Santo, sin la cual nuestros corazones no podrán acercarse a esa riqueza de la palabra de Dios, que es en definitiva la que nos va a hablar en este día a todos nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, estamos reflexionando, como dice el programa, en este tiempo pascual, por eso son charlas pascuales. Y como estamos en un tiempo de Pascua, estamos en primer lugar yéndonos a las enseñanzas escritas en los Evangelios y en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque tristemente para muchos cristianos la resurrección de Cristo es algo que se mira pues así como de refilón, no se entra a profundizar como otros misterios de la vida del Señor, de su pasión, de su muerte, de su predicación, de sus parábolas, de sus milagros. Estas cosas se saben un poquito más a fondo, pero esta que es el centro de nuestra fe a veces queda como simplemente una afirmación. Jesús ha resucitado. Y no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo en esa frase tan sencilla es el centro de nuestra fe. Por eso es que queremos, de alguna manera, en estos días, ir reflexionando sobre la resurrección del Señor. Antes que nada, antes de proseguir, quiero pedir perdón, pues, porque ayer tuvimos dificultades técnicas con el sonido, es que estamos estrenando equipo nuevo y pues acuérdense, nosotros no somos peritos, estamos aquí haciendo todo esto de buena voluntad, yendo a un trabajo que nos ha dado el Señor de manera inesperada, por lo tanto no estábamos humanamente preparados para verter estas enseñanzas a través de estos medios electrónicos, pero espero su excusa. Por eso hoy voy a comenzar, porque siempre lo tenemos que hacer con la palabra de Dios, pero voy a leer el Evangelio de la plática de ayer y hacer un pequeño resumen y partir hacia el tema de hoy. Del Evangelio según San Marcos. Jesús resucitó en la madrugada
el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino por una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y hermanos, esto es palabra de Dios. Bien, hermanos, este relato que nos transmite el evangelista San Marcos viene a ser como una síntesis bien síntesis de las apariciones más importantes que hubo aquel domingo de Pascua y que tuvieron como acontecimiento una sorpresa para todos, no solo para los apóstoles, para todos los discípulos del Señor. Y era que el Jesús que ellos habían dejado en una tumba, el mismo Jesús que ellos habían visto morir en el Calvario, al Jesús que fue condenado a la mayor de todas las afrentas, de todas las muertes afrentosas, como era la muerte de cruz, que era una muerte romana, no era una muerte judía. Si hubiera sido una muerte judía, Jesús, por la blasfemia que según los sumos sacerdotes había incurrido, le tocaría ser lapidado, es decir, muerto a pedradas. Pero Jesús no muere de esa manera, muere a mano de los romanos, y la muerte que piden para el Señor es, como todos sabemos por los evangelios, la muerte de cruz, que era una muerte muy cruel, porque los que eran crucificados tardaban a veces días en morir. Recordemos que estas personas morían por asfixia, por los efectos de la asfixia, que tenía toda una repercusión somática, es decir, física, pero en el caso concreto del Señor se agravaba por la flagelación que sufrió, cosa que no todos eran flagelados, o por lo menos como fue flagelado el Señor, tenía una coronación de espinas, más toda la agonía que había sufrido en el huerto de los olivos y el proceso que sufrió a manos de los sumos sacerdotes, empezando en la casa de Anás y de Caifás. Y luego todo lo que moralmente pues el Señor sufrió, más lo que en esa intensa prueba de amor al Padre también sufrió de abandono del mismo Padre Celestial. Es decir, todo esto configura la muerte de Cristo como algo especial. Porque si ustedes se fijan en el relato de la crucifixión, dice San Juan que a los 2 ladrones que estaban con él en el momento del terremoto, en el momento en que todo se oscurece y ocurre aquel terremoto y Jesús ha expirado, pues dice que quebraron las piernas de los ladrones. ¿Y esto para qué? Para a romperle las piernas el cuerpo cediera y pudiera morir rápidamente de asfixia, porque mientras tanto los
las personas que estaban crucificadas, podían auparse y poder ir poco a poco recuperando fuerzas, el aire, y eso hacía más lenta la muerte, por eso quebraron. Pero dice el Evangelio, este es el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, que cuando llega Jesús, el centurión, pues se encuentra que ya está muerto. Y entonces, para garantizar que sí, que no fuera simplemente un estado catatónico, es decir, un estado donde Jesús había cedido a su fuerza, pero todavía estaba vivo, por eso es que le traspasan el pecho, el corazón con una lanzada. Pero era simplemente para tener certeza absoluta de que el Señor había muerto, aunque ya sabemos por el Evangelio que sí, que había muerto, entregando su espíritu al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, quiere decir que los apóstoles tenían una certeza absoluta de la muerte del Señor. Y ellos, esta realidad, y tenemos que irnos a lo que es la mentalidad judía, y creo que también incluso humanamente a cualquier persona le hubiera pasado lo mismo. Los apóstoles, la evidencia era clara. Al que tenían por profeta, al que tenían por Mesías, se le había muerto. Pero es que Jesús dijo, sí, Jesús dijo, pero en ese momento todas esas enseñanzas del Señor a los discípulos, por lo que les había instruido personalmente de que Él iba a resucitar, todo eso se había olvidado. Esta gente estaba bajo un estrés postraumático. Esta gente vivía bajo el trauma de que su Señor estaba muerto. Y para un judío eso era algo que no se podía negar, como no lo podemos negar cualquiera. La evidencia era clara. Por lo tanto, hoy vemos cuando María Magdalena va a anunciarles que el Señor está vivo, dice el Evangelio que ellos están en negación total, que no le creen. Pero hay unos detalles que nos brinda el evangelista San Marcos diciendo cuál era la actitud de esos apóstoles. ¿Qué encontró María Magdalena? Dice que estaban de duelo. Traduce la Biblia, estaban tristes. Pero no es, miren, la tristeza es un estado pasajero. Como explicaba ayer, el duelo es un estado permanente, por lo menos se prolonga durante mucho tiempo. Así estaban los apóstoles, estaban de duelo. De duelo significa que están acongojados por una persona que está muerta. Nadie está de duelo sabiendo que una persona está viva. Una persona está de duelo porque un ser que ama, que es querido, se le fue. Por lo tanto, estaban de duelo. Y cada uno en su rincón. ¿Por qué? Porque hay otra palabra que usa, estaban llorando. Por lo tanto, estos hombres, lobos de mar, hombres que acostumbrados a tener en las manos su propio destino, hombres que estaban acostumbrados a que Jesús fuera la luz de sus ojos, hombres que estaban acostumbrados a compartir con el Maestro día y noche, viviendo con Él, de momento se quedaron con un sentido de orfandad y estaban
llorando. Por lo tanto, humanamente, psicológicamente, espiritualmente, estaban, decimos en buen español, estaban down, es decir, se habían venido abajo, habían colapsado. Por eso no podían creer, no le pudieron creer a María Magdalena. Explicaba ayer el sentido de que ni le pudieron creer a ella, ni le pudieron creer a los otros dos hombres que vinieron, que sabemos que por el Evangelio de San Lucas, que eran los discípulos de Emaús, tampoco le pudieron creer. ¿Por qué? ¿Por qué no le pudieron creer? Porque ellos estaban bajo ese estado de un choque psicológico muy fuerte. Dice el Evangelio que luego Jesús se les aparece a ellos. Esa tarde Jesús se les aparece a ellos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace Jesús, dice, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesús recriminó a sus discípulos la falta de fe? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y ahora tiene que también Jesús volverle a decir hombres de poca fe. Es triste ver cómo hay muchos cristianos de poca fe. Hay mucha gente de poca fe. Y es lo primero que Jesús recrimina: hombre de poca fe, mujer de poca fe. En segundo lugar, decíamos ayer que Jesús va a usar una palabra que en el texto original griego es esclerocardía, que está compuesto de dos palabras. Escleró, de ahí viene la palabra, no sé si le suena, esclerosis, esa enfermedad, ¿verdad? Que si usted tiene esclerosis, por ejemplo, en las venas, es que las venas se han vuelto duras y usted está a punto de un infarto. Es un candidato a un infarto. Esclerosis, dureza. Cuando una persona le da esclerosis se vuelve que rígida, no es dueña de sí mismo. Cardi, de ahí viene cardiovascular, que viene corazón. Son dos palabras que se unen en una sola. Por eso Jesús le dice, les reprochó su incredulidad y su esclerocardía, su dureza de corazón. ¿Cuánta gente hay hoy en el mundo que nos ha tocado vivir? No solo que tienen falta de fe, sino que la falta de fe viene por la dureza de corazón. Hay mucha gente que por eso no acepta que se le predique del Señor. Hay mucha gente que por eso no puede aceptar el mensaje de la salvación. No, te oiremos. Dureza de corazón. Estamos blindados y nuestro corazón está muerto. No podemos acoger lo que tendría que ser una buena nueva de salvación. Y vamos a ver cuando salgamos de esta pandemia y nos volvamos a congregar, cuántos son los que de verdad van a dar pasos de fe y van a venir con un corazón renovado. O vamos a descubrir que convivíamos con mucha gente que decía tener fe y no la tiene, y mucha gente
que manifestaba una religiosidad, pero en el fondo están duros de corazón. Lo vamos a ver tan pronto acabe esta pandemia. Porque ¿cuántos van a decir por miedo que no, yo no voy a la iglesia, si yo la veo ahora en la televisión, a mí me gustó cómo se ve en la televisión, es muy bonito cómo se ve en la televisión? Miren, hermanos, no es igual, no es lo mismo. Una cosa son estados de emergencia como estamos viviendo, y el Señor nos canaliza palabra de salvación a través de estos medios, pero el Señor quiere, y esto lo tocaremos en otro momento, congregarnos como testigos que celebramos los misterios de la fe, porque el Señor resucitado está con nosotros. Bien, hoy quisiéramos tocar un tema también muy importante que va unido a este, y lo podríamos denominar, ayer lo señalaba un poquito, ¿por qué algunos textos de la Biblia dicen que los discípulos no podían reconocer a Jesús? ¿Por qué? Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, si nosotros buscamos Lucas 24:16, que es el texto que nos habla de los discípulos de Emaús, dice: y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Importante. Estos dos discípulos van hacia su casa en esa aldea que se llama Emaús y van derrotados. Van hacia allá con un aire de tristeza, como los mismos apóstoles. Están de duelo. Hace ya 3 días, parece que ha pasado un siglo. Hace ya 3 días, y a él, pues, allá se quedó, en la cruz, se murió. Así hay mucha gente. Por eso hay tanta gente que es gente de Viernes Santo, católicos de Viernes Santo, cristianos de Viernes Santo. Van a las 7 palabras, van a la procesión del Santo Entierro. Ese día no se mueve nada en la casa, pero después de hacer esos santos ejercicios que están muy bien hechos, después no hay resurrección, después no hay vida nueva, después no hay Pascua. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso nos relata ese encuentro que tuvo con estos discípulos, y cuando Él le pregunta, porque ellos le dicen: ¿acaso tú eres el único peregrino que no sabe lo que aconteció estos días? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta. Fíjense que ya no es Dios, ya no es Mesías, es un profeta, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Un profeta. ¿Cuánta gente con esta pandemia ha rebajado a Cristo a uno más? A un maestro de enseñanzas. Bueno, ¿por qué no se quita el virus el coronavirus? ¿Por qué no se quita el coronavirus? ¿Por qué no se quita? ¿Por qué si es poderoso? Y empezamos a recriminar al Señor. Ay, hermanos, porque están nuestros corazones y nuestros ojos retenidos. Dice hoy la palabra. No podían conocer que con quien estaba hablando
es con el Señor. Que el Señor caminaba con ellos. No lo podía, lo pone ahí. Todo el capítulo 24, esos primeros versículos. Y ellos le cuentan, pues allá, pero dicen que algunas mujeres, fíjense, dicen que algunas mujeres lo vieron, dicen que algunos incluso de los apóstoles vieron la tumba vacía, pero no lo vieron, no lo encontraron. Esto me recuerda las pruebas de los ateos. Dicen que Fidel Castro, pero esto ya viene de los bolcheviques rusos, cogían a los niños, los reunían y les decían, pídanle a Dios que les dé de comer. Y claro, todo el mundo se ponía a rezar, Señor, danos de comer, danos de comer. Ah, pero pídale, y claro, no había comida. Pero pídale a Fidel Castro, pídale, como decía en aquella época, a Lenin o Stalin, que les dé de comer. Y claro, ya tenían todo preparado y venían las bandejas con la comida y todo el mundo a comer. Eso es para que ustedes vean que Dios no existe. Así hay mucha gente hoy. Dios no existe. Dios está muerto. Y es lo que nos quieren decir con esta pandemia. Nos quieren decir que mira, quédate en tu casa para que no te mueras tú, porque Dios no te puede salvar. Lo dijo el alcalde de Nueva York, la ciudad abortista por excelencia, donde la ley del aborto, y por eso se ha cebado toda esa pandemia en esa ciudad. Hay otras muchas ciudades también, pero lugares como España, lugares como Francia, lugares donde el aborto, hay esa pandemia, se ha cebado. Porque esos son los mismos que dicen, como dijo el alcalde de Nueva York, Dios no tiene que ver nada con esto. Esto lo arreglamos nosotros, Dios no tiene que ver. Bueno, pues así andamos, hermanos, con los ojos retenidos. Ahí tenemos un primer texto. Otro segundo texto es la experiencia de la misma María Magdalena, cuando está allí llorando ella porque ve que la tumba está vacía y se le presenta a alguien y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busco? Y entonces le dice, pues si tú te lo has llevado, porque dice ella pensando que era el encargado del huerto. Juan 20:15. Se pone a darle explicaciones. Mira que si tú te lo has llevado, pues dímelo y yo lo busco y no te preocupes, yo no digo que fuiste tú. No se daba cuenta que era el Señor. Otro tercer texto es el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dice, cuando amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían. No podían. Él le había dicho que se fueran a Galilea, que allí lo verían, y no aparecía por todo aquello. Hermanos, porque en el fondo nosotros le queremos enseñar a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. Queremos nosotros visualizarlo, verlo, pero con los ojos de la carne, no con los ojos del Espíritu. Y Jesús, a partir de la resurrección, quiere darle a los discípulos, a los creyentes, ojos nuevos, para nosotros poderle ver donde nadie le puede ver. Ahí tenemos
El caso, por ejemplo, de los discípulos de Emaús. ¿Dónde le reconocen los discípulos de Emaús? Le reconocen en un gesto que solamente Jesús podía hacer, dice, en la fracción del pan. Y en otro gesto, que es la palabra ardiente de Jesús. Por eso cuando ellos retornan a Jerusalén a comunicar que han visto a Jesús, ¿qué es lo que ellos dicen? Incluso entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Y de qué habló Jesús con ellos? Dice que les fue explicando las Escrituras de cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Por lo tanto, lo primero que hace Jesús fue manifestarse en su palabra. Y cuando Jesús habla en esa palabra, el corazón arde. Yo estoy seguro que cuando tú has tenido un encuentro con Jesús y cuando en la palabra de Dios el Señor te ha hablado, tú has sentido arder tu corazón. ¿Por qué? Porque quien está hablando ahí es Jesús. Te está hablando el Señor. Si nosotros fuéramos de verdad creyentes, no tendríamos que estar buscando. Miren, pongo un ejemplo. La gobernadora de Puerto Rico, cuando la eligen, pues, por las circunstancias que hubo aquí en el país, gobernadora, ante aquella crisis, pues le tocó a ella constitucionalmente ocupar el lugar del gobernador saliente. Y se manifestó ella y se cantó una gran católica, una devota de la Virgen, y todo el mundo me escribía: ¡ay, padre, qué bueno! Mire qué devota de la Virgen. Y yo, vamos a ver hasta cuándo le dura la devoción. Al poco tiempo muere Walter Mercado, el famoso astrólogo. ¿Y qué es lo que dice la señora? Yo todos los días leí el horóscopo. Hermanos, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo ser un ferviente católico leyendo todos los días el horóscopo, porque estoy ante una superstición condenada en la Biblia expresamente. ¿Cómo es posible que tú te cantes católico, cristiano, y me vayas a un horóscopo, cuando nosotros tenemos palabra viva, palabra de santidad, palabra de edificación? Porque la palabra de Dios es palabra viva. Y me la cambies por lo que dice un charlatán con el horóscopo, o lo que te pueda decir una madama en un centro espiritista, o lo que te pueda decir un palero, o lo que te pueda decir un brujo. ¿Cómo es posible? Pues así anda mucha gente. Gente que se va a ese tipo de palabras humanas, olvidando que la única palabra es la que nace del Señor. Y por eso aquel día cuando Jesús le dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan a los apóstoles: ¿también ustedes se quieren ir? El apóstol San Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabra de vida eterna. Bien, primer signo. Segundo signo, la Eucaristía. Dicen los discípulos de Emaús: le reconocimos al partir el pan.
Partir el pan no es simplemente que cogió y trozó un pedazo de pan como lo hace cualquiera en la mesa. Es que la manera como lo hizo Jesús fue distinta. Como lo hacemos nosotros en la Santa Misa. Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y ese fue el signo. Y en la plegaria primera, la plegaria eucarística número 1, dice, y elevando los ojos al cielo. Si nosotros vamos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, también vamos a encontrar esa frase. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, que iba a ser un signo que nos iba a indicar hacia la Eucaristía, dice que también elevó los ojos al cielo. Por eso, la manera en que ellos conocieron a Jesús fue en la palabra y en la Eucaristía. Segundo, ¿cómo fue la experiencia de María Magdalena? ¿Cuál fue el momento en que ella pudo conocer a Jesús? Dice que cuando Jesús pronunció su nombre. Porque hasta ese momento Jesús había hablado con ella. Le había preguntado, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué te está pasando? Y ella le dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si tú te lo has llevado, dime, ¿dónde lo pusiste? Como diciendo, mira, yo estoy dispuesta a buscarlo y me lo cojo. Y en ese momento Jesús va a decir una sola palabra, María. Era el nombre de la Magdalena, María. Un nombre muy común en aquella época. Si ustedes se fijan en la Escritura, vamos a encontrar María la de Salomé, María mujer de Cleofás, María Magdalena, la Santísima Virgen también se llamaba María. Era un nombre muy, muy común. Recordemos que María era la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento, María. Pero es la manera como lo dice Jesús. Por eso, amados hermanos, la manera del Señor hablarnos al corazón es muy distinta a las maneras en que otros nos puedan llamar. Porque la unción de la palabra del Señor está cargada de poder. Es una palabra que tiene y surte el efecto de aquello que Jesús pronuncia en ese momento. Le dijo María, y ella se vuelve, y ahí es cuando reconoce. Es como si los ojos pudieran entonces ver que no era un hortelano, que era el Señor. Y en tercer lugar, tenemos la experiencia de los apóstoles en el lago de Tiberíades. Es el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dice que cuando amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él le pregunta, muchachos, ¿tienen pescado? Y los apóstoles que habían comandado por Pedro se habían ido a pescar aquella noche, pues le dijeron, no hemos pescado nada. Y Jesús le va a dar una orden, tiren la red a la derecha de la barca. Como diciendo, hermanos, no vas a pescar haciéndolo como tú crees que se hacen las cosas. Tú vas a pescar haciendo como yo quiero que se hagan las cosas.
Por eso cuando nosotros nos empecinamos en hacer lo que nos da la gana, no vamos a ver nunca al Señor. Solo quien está dispuesto a caminar en la voluntad de Dios, como la Santísima Virgen nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra, solamente ahí podremos reconocer al Señor. Por eso dice la palabra que cuando los apóstoles tiran la red a la derecha y sacan aquella red repleta de peces, evocando aquel otro milagro, si no me equivoco, en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, que conocemos, ¿verdad?, como la multiplicación, la pesca milagrosa. Ahí es que los apóstoles, pero dice, y hay un detalle importante, el discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Piensen cómo entonces Jesús se muestra siempre a través de signos. Jesús quiere que le descubramos ahora a través de unos signos, el signo de su palabra, el signo de su Eucaristía y el signo de la fecundidad apostólica, que es significado en esa pesca. Pero también en el signo del amor. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Lo vimos en una de las catequesis cuaresmales, de las charlas cuaresmales. El discípulo a quien Jesús amaba es aquel que se había reclinado en el pecho de Jesús. Por lo tanto, ¿quién puede reconocer a Jesús? Porque todos ahí habían visto el signo, la pesca, todos habían sido testigos de lo que había ocurrido, pero ninguno dijo, es el Señor. Solamente quien tiene su corazón en el corazón de Jesús, quien es amado de Jesús. Por eso yo puedo tener una iglesia llena de, entre comillas, cristianos, de católicos. Yo puedo tener una iglesia llena, pero ¿cuántos de esos que están ahí son amados de Jesús? ¿Tú eres amada de Jesús? ¿Tú eres amado de Jesús? ¿Y qué es lo que hace el amado de Jesús? Testificar. Es el Señor. Ahora es el momento que se va a saber quiénes son los amados de Jesús. Porque van a ser los que van en este momento en que mucha gente está como los apóstoles, pues bajo esa zozobra espiritual, bajo esa incertidumbre, que si me coge el virus, que si me mata el virus, que si me enfermo del virus, que si no voy para la iglesia, que me voy a poner en peligro. Solamente los amados van a ir donde está el Señor, porque necesitan reclinarse en el pecho de Jesús. Pregúntate, porque esta pandemia no va a durar toda la vida. Un día vamos a salir, pero habrá gente que no quiera salir. Se acostumbró, como los apóstoles, a estar encerrados llorando, porque es fácil llorar y estar de duelo en un rincón. Bien, ¿por qué Jesús se apareció bajo, dice el Evangelio de Marcos, bajo otra forma? ¿Por qué no le reconocieron los discípulos? Ya hemos visto varios textos que nos testifican que fue así. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque los apóstoles están pasando por una crisis postraumática, o lo que se conoce como estrés postraumático. ¿Y qué es estrés postraumático?
cuando usted ha tenido una experiencia que le sacude, que ha sido fuerte, muchas personas, esto le afecta de tal modo que se quedan con un trastorno de ansiedad. Y en ese trastorno de ansiedad que ha sido provocado por un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso, esas personas se van a quedar como pegadas, decimos, ¿verdad? En Puerto Rico, se quedan pegadas ¿qué? A ese recuerdo. No son capaces de decir, bueno, eso ya pasó, eso lo dejamos atrás. Son incapaces. Y en eso estaban los apóstoles. Acuérdense que para ellos fue un acontecimiento impactante. ¿Quién era Jesús? Era el Maestro, era el Señor. Se los recordó Jesús en la última cena. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y en verdad lo soy. Hacía poquito le habían declarado Mesías públicamente con la entrada triunfal en Jerusalén, y de la noche a la mañana, en menos de 7 días, ese hombre al que ellos seguían con aquella certeza y aquella fe, se murió. Ese es el acontecimiento impactante. Segundo, terrorífico. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana ellos se ven implicados en la suerte de su maestro, que fue tomado preso en el huerto, donde se ve que acostumbraban estar allí algunas veces cuando visitaban Jerusalén. Y eso que creó terror. Ellos vieron la guardia del templo, ellos vieron la cohorte romana que fue. De la noche a la mañana Jesús está ante las autoridades, pero no como el Mesías, como un preso. Y eso le causa terror. Por eso es que Pedro, como le había anunciado Jesús, niega al Maestro. Porque él está aterrorizado. ¿Por qué Judas hizo lo que hizo? Porque también vivió aterrorizado. ¿Por qué los apóstoles no aparecieron por todo aquello? Porque estaban aterrorizados. ¿De qué? De pasar por la misma suerte que Jesús, de verse preso. Y ellos sabían que aquello iba a acabar mal. Aquello no era ya el triunfo del Domingo de Ramos. Allí había un ajuste de cuentas. Y Jesús se los había anunciado que ese momento iba a llegar. Pero como ellos estaban en sus discusiones, que quién es el mayor, que quién es el que se va a sentar a la derecha o a la izquierda del Señor cuando llegue en su reino, ellos estaban hablando, como decimos en Puerto Rico, de pajaritos preñados. Pero no estaban ante la evidencia de que Jesús iba a entrar en la gloria padeciendo. Y tercero, peligro. Había un real peligro de muerte, como lo tenemos ahora con este famoso coronavirus. ¿Por qué la gente porque no se quiere morir? Porque nos ha dado instrucciones de que nos quedemos en la casa, y la gente, eso le ha creado ya una psicosis de que me voy a morir. Mira, yo te quiero decir, hermano, te vas a morir, pero no te morirás la víspera. Yo no sé si yo también me voy a morir. Yo no sé si va a ser con el virus o sin el virus, o cuándo va a ser. Pero los hijos de Dios no podemos estar bajo un trauma. Primera condición, estaban pasando una crisis postraumática, un estrés traumático, postraumático. Por eso estaban llorosos y estaban de duelo. Segundo, por las condiciones del cuerpo del resucitado. Recordemos que los que vieron la película de la Pasión de Mel Gibson, vieron y eso
que Mel Gibson en una de las entrevistas dice que él quería reproducir en el cuerpo del actor que hizo de Jesús todas las heridas de la sábana santa y no pudo. Y es así. Y ustedes vieron aquella llaga en que quedó Jesús, una llaga viva, y aquel baño de sangre. O sea, que si Mel Gibson le hubiera puesto todo lo que refleja la sábana santa, no hubiéramos, y aquello nos llenaba, nos espeluzaba, nos levantaba la piel, nos estremecía. Pues cuánto más. Esto fue lo que vieron los apóstoles, un Jesús escarnecido, escupido, flagelado, crucificado. Ellos tenían esa imagen aquí. Los que vieron la película de La Pasión, ¿cuántos de ustedes después de haberla visto no se le quedaba más que esa imagen aquí? Sobre todo después de la flagelación, y no veían más que aquellas llagas y aquella sangre, aquella corona y aquel rostro desfigurado. Llevemos esto a los apóstoles. Por lo tanto, cuando Jesús resucita, y también lo vemos en la película de Mel Gibson, cuando aparece Jesús resucitado, uno como que no puede, que sabiendo que es Él, como que no puede pensar que es el mismo que de toda la película, como que en aquellos pocos segundos que aparece resucitado, uno dice, pero no puede ser. Bueno, pues si eso es en una película, imagínense en la realidad. Por eso las condiciones del cuerpo glorioso ahora de Jesús. Por eso es que Jesús les tiene que llamar a ellos al realismo. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, que ellos pensaban que Jesús era un fantasma. Dice, por eso el Evangelio, palpadme y ved que un fantasma no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero no porque Jesús necesitaba hacer allí un desfile de modas. No, es que le estaba mostrando las mismas manos y el mismo costado y los mismos pies que estuvieron crucificados. Heridas de la crucifixión, pero ahora en un cuerpo glorioso, transformado. Pero viendo que los apóstoles no caen, que aquello se le queda más que en un asombro, pero todavía no son capaces de creer, Jesús va a hacer un gesto más y le dice a los apóstoles, ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos, como diciendo el Señor, para que ustedes vean que es un cuerpo real. La evidencia estaba ahí, era Jesús. Pero lo que ellos recordaban de Jesús, la última imagen que tenía de Jesús no era lo que tenían allí delante en el cenáculo. No era aquel cuerpo lleno de luz, no era aquel cuerpo hermoso, no era aquel cuerpo radiante. Era todo lo contrario. Por eso es que Jesús, para que ellos no pensaran que era un fantasma, le dicen, toque, aquí está, mira. Y por eso a Tomás, en la escena del Evangelio de San Juan, le dice, mete tu dedo, como diciendo, mira, esto es real, esto es concreto. Pero hay un detalle que nos lo da San Marcos en el capítulo 6. No es la primera vez que los apóstoles no ven el cuerpo de Jesús y no lo reconocen. Hay un texto, Marcos
6, 49 y 50, que es cuando Jesús despide a la multitud, se queda con la multitud, manda a los apóstoles a que se vayan en la barca, que Él los alcanza, Él despide a la multitud y dice que se va al monte a orar. Y después, viendo que los apóstoles, dice el texto, están teniendo dificultades con la travesía, ¿por qué? Porque se había levantado una tormenta, dice que Jesús vino a ellos. Y dice el texto, pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. No eran nenas, eran hombres de mar. Eran esos robustos apóstoles, gritando como nenas. Y no porque le estoy tirando a las mujeres, sino porque las niñas suelen, ¿verdad? Ese es un gesto muy espontáneo de ellas. También lo tienen algunos hombres, pero el hombre, por la cultura machista, se calla. Pero las muchachas no tienen ese complejo y gritan. Bueno, pero los apóstoles, como estaban solitos en la barca, gritaron allí. Se pusieron a gritar. Y añade San Marcos, todos le habían visto. ¿Y por qué si le habían visto decían que era un fantasma? Porque Jesús estaba manifestando algo que para ellos era inaudito. Caminar sobre las aguas, ver a Jesús manifestarse con aquel señorío sobre el mar, sobre la tormenta, sobre aquella naturaleza revuelta, manifestarse, caminar hacia ellos, les había, pues miren, eso mismo, ese mismo desconcierto es el que ocurre y por eso no le pueden reconocer. Pero fíjense, ¿cuándo es que ellos pueden reconocer? Cuando Jesús dice, ánimo, soy yo, igual que la Magdalena. ¿Cuándo les reconoce? Cuando Jesús habla. ¿Cuándo les reconocen los discípulos de Emaús? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, nos explicaba las Escrituras? Pues bien, hermanos, por eso es que no le conocieron, pero también, y este es el último texto que lo hemos ya dicho, Lucas 24:16, porque sus ojos estaban retenidos. ¿Qué significa que tienen los ojos retenidos? Son ojos que necesita, como Pablo en el camino de Damasco, que se nos caigan las escamas. O como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 18, dice que necesitamos que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón para que conozcáis. Es decir, que para nosotros poder ver, tenemos que tener ojos nuevos. Y eso es lo propio de la Pascua. Por eso es que les decía, y con esto termino, hermanos, que para nosotros poder vivir este tiempo pascual, no podemos venir aquí con ojos retenidos. Necesitamos que Dios ilumine los ojos del corazón, los que pueden decir, como el discípulo amado, es el Señor. Terminamos con las palabras o la oración del Padre Kentenich en el misterio de la resurrección del Señor. El Señor rompe las fuertes ataduras de la muerte y confunde el poderío y la astucia del demonio. Llena de júbilo, Madre, le es transfigurado y hermoso con el resplandor que tendremos a resucitar en el cielo. Con esta fe, alégranos el alma y que nuestro amor arda en llamas.
Y le decimos a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Nos vemos mañana con el favor de Dios y de la Virgen.